Hola, hola, te pido prestes mucha atención porque estamos dando comienzo a una nueva edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado, el podcast de yoga esencial que pretende acercarte contenidos de alto valor que te sirvan para informarte, también para entretenerte, ¿por qué no? Y por sobre todo que puedan servirte para tomar otras decisiones y puedas acercarte más a tu bienestar, a tu crecimiento personal y a ver la vida por otros lugares y a tener otras opciones para tomar mejores decisiones. En esta ocasión nos convoca una entrevista que fue hecha por Zoom, viajando a la República Argentina para entrevistar al maestro Sadeva Dharmanath, quien nos atendió con mucha gentileza y con mucha simpatía, y estuvimos conversando principalmente de su especialidad, que es el Natha Yoga, pero también charlamos de yoga en general, y se armó verdaderamente una conversación muy rica, donde tomamos muchas puntas para tener más información y donde pretendidamente quienes vayan a disfrutar de esta conversación, de esta entrevista que tuvimos con Sadeva, puedan después cotejar y sentir que el yoga también aporta otras cosas y que puede verse desde otros lugares donde la profundidad es lo más importante y no tanto aquello de que las técnicas sirven para esto, para aquello, para lo otro, que todo está muy bien, pero hay detallecitos que son los que hacen la diferencia para que el yoga verdaderamente aporte algo profundo en nuestras vidas. Así que no vamos a demorar mucho más, vamos a aprovechar al máximo el tiempo y vamos a lo más importante, que es la conversación que tuvimos con Yogacharya Sadeva Dharmanath. Sadeva, gusto en contactarte en esta primera vez. Gracias por tu tiempo en participar en el podcast de Yoga Esencial. Y de las primeras cosas que quiero preguntarte, que es algo que le consulto a todas las personas con las que intercambiamos alguna entrevista o algún comentario de yoga, es ¿cómo llegaste al yoga? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Bueno, muchas gracias Gerardo por este espacio y te cuento, mi primera experiencia de práctica de yoga fue en una clase compartida con mis padres. Mis padres tomaban yoga, yo era muy chico, tendría unos 7 años aproximadamente, y simplemente estuve ahí en la clase. Ese fue mi primer experiencia. ¿Eso recordás dónde fue? ¿Con quién fue? Sí, fue con la profesora Nelly, que es vecina de mis padres, vive en la casa de conjunto y fue en el garaje de nuestra casa. Fue una clase especial para la familia y la repetimos muchas veces. Mis papás siempre fueron muy fanáticos del yoga, de practicar yoga en su parte física y también meditación. Principalmente mi padre practicaba mucho meditación y bueno, ese fue el primer acercamiento. ¿Y qué recordás de aquel momento? Bueno, mira, yo era muy chico, después fui tomándolo de distinta manera, pero en principio era una experiencia que yo me sentía cómodo ahí, haciendo, a veces mirando, aunque no es que estaba ahí porque me gustara, sino que yo era muy chico y estaba ahí porque la otra opción era ir al club de fútbol y eso no me interesaba, entonces me sentía más cómodo en la clase que yendo a jugar al fútbol. ¿Hoy qué edad tenés? 42. Así que estamos hablando de unos 35 años atrás que sucedió esto. Exactamente, bastante tiempo. Luego con alternancias fui practicando a los 8 años de nuevo, 9 de nuevo, no con una continuidad. Y recién la continuidad la empecé a tener cuando ya fui a la secundaria y no con la misma profesora, sino que, bueno, mi primera profesora fue Nelly, después tuve otra Josefina y después ya tuve un montón de profesores porque no dejé más de hacer, siempre tomando con distintos profes. Y después hice una formación, hice mi primer formación de profesorado, que en ese entonces era un instructorado de 9 meses y después hice otro más
Y después nunca paré de hacer cursos hasta que, bueno, después, si bien siempre sigo aprendiendo y capacitándome, como ya hace 24 años que me dedico ya a enseñar, o sea, como docente de yoga, ya no dedico tanto a estar siempre capacitándome, pero siempre hago algún curso también. ¿Y esa primera capacitación es referida al Nata Yoga o fue de otra vertiente? No, no, fue de otra vertiente. Lo primero que hice fue, la primera acercamiento fue un taller de Kurunta. Ese fue el primer taller que hice, que lo hicimos con mi familia, que es una metodología de yoga que se hace colgado. Se usan arneses, nosotros como no teníamos arneses y en esa época no había tanta difusión y no estaban tan comercializados como ahora, usábamos unas sogas y a veces les envolvíamos alguna tela o bufanda y quedábamos todo marcado el cuerpo, porque no era lo ideal, pero era lo que podíamos hacer. Mi papá había puesto en la pared ganchos para enganchar las sogas y usábamos sogas. Era nuestra adaptación de lo que ahora son unos arneses impecables y cómodos, diseñados anatómicamente para eso. Bueno, eso no existía en esa época o no estaba a nuestro alcance. Y bueno, ese curso lo hicimos los tres, mis papás y mi mamá lo hicieron y bueno, mi padre quedó tan fascinado con ese método que por eso adaptó el garage de nuestra casa para tener varias, digamos, de esos como, me sale mancuerna, pero no sería la palabra, eh, adaptaciones en la pared como para agarrarse y para colgar las sogas. Y entonces ahí Espaldares. hacíamos el curunta. Espaldares, sí, espaldar es como, también tenemos espaldar en la casa de mis padres, porque quedó, esto estamos hablando hace muchísimo, pero todavía está ahí. Hizo un espaldar, pero también había como unas manijas, ahí está la palabra que Ah, buscaba. Tenía como en la pared hechas como distintas manijas a diferentes alturas. Y como mi papá era tornero, mi papá, bueno, falleció ya hace unos 8 años, entonces él tenía mucho manejo de las herramientas, de los fierros y todo eso, y entonces iba inventando. Primero hizo esas como manijas, después hizo un espaldar con diferentes alturas, pero bueno, todo rústico y con sogas. Ese sería como el primer curso. Después hice de jata, hice de edifica, hice terapéutico, bueno, fui variando, hice muchísimos métodos. ¿y cómo aparece el Nata Yoga en tu vida? Mira, el Nata Yoga en mi vida me toca principalmente por Alicia Souto, porque si uno estudia un poco la bibliografía del yoga, los Nata Yogis aparecen en varios textos y yo lo había escuchado de distintos lados, pero a mí donde más me tocó fue de Alicia Souto. Alicia Souto fue una profesora que ya falleció también, con quien, bueno, pude compartir una amistad de varios años, incluso ir a la India y estar acompañado por ella. Ella era investigadora literaria, muy importante en el campo de la investigación literaria específica del yoga. Ella daba clases en universidades en todo el mundo, acá en Argentina, en la Universidad Católica de Salta y en India en un instituto que se llama el Instituto de Lonavla, el Instituto Kaivalyadama. Durante 30 años ella fue todos los años y más o menos estaba 6 meses en India y después 6 meses en Argentina. 6 meses en India y 6 meses en Argentina. Dando clases ahí y haciendo investigaciones de traducciones de textos antiguos. Y bueno, ella me hablaba de los NAT. Si bien había escuchado y leído, pero lo que a mí más me tocó fue lo que escuché de ella. Y lo que me hizo darme cuenta de que iba por ahí. Era lo que a mí me llamaba la atención, como que lo que me daba, como que me resonaba como algo familiar. Aunque no había hecho cursos de eso todavía, porque de hecho en Argentina era muy difícil conseguir conocer de esa corriente de manera genuina y pura y que venga de la India, era muy difícil, pero yo sentía que iba por ahí. Y entonces empecé a investigar y bueno, y me empecé a contactar con Nat Yogis, en principio buscando en Argentina, fui experimentando,
Y luego conocí a Guru Nath Siddhanath, que es de la India. Él vive en Pune y con quien pude tener contacto de hacerle unas consultas con él. Incluso para estudiar con él, sí o sí tenías que tomar clases durante 2 años con un discípulo de él. Entonces yo no podía aprender directo. Pero como yo tenía como un interés genuino y le expresé eso, él me dijo que me comunique con uno de sus discípulos, que además hablaba español, habla, porque se llama Sergio Hansacharia, que es un mexicano, y entonces él me dijo que me comunique con él, que le pida a él, y bueno, yo hablé con él y él vino a Argentina, a mi ciudad donde yo vivo, y estuvo con nosotros, se quedó un tiempo y nos estuvo explicando de la corriente nata. Y bueno, ¿Cuál es tu después ciudad? seguí. ¿Cuál es tu ciudad? Yo vivo en Necochea, Necochea. provincia de Buenos Aires. Acá es una ciudad costera. Bien. ¿Qué vendría a ser el Hatha Yoga? El Nata Yoga es una corriente milenaria, como todas las corrientes de yoga que son todas milenarias, a no ser que sea alguna moderna, pero esta es milenaria, que viene de los Nats. Los Nat yogis, por eso se llama Nata Yoga, no es un método de yoga, sino que es una tradición milenaria. Después yo logré iniciarme en esta tradición. No lo hice a través de la línea de Siddhanath Gurunat, porque todo se fue dando de otra manera y finalmente conecté con quien es mi guru espiritual, que se llama Madchendra Nath. Madchendra Nath es mi guru y con quien yo estoy iniciado en el linaje y en la tradición de los Nath. Su guru es Mithilesh Nath, que vive en India, y bueno, mi gurú va y viene, está en India, está en Australia, o sea, pasa gran parte, mitad en Australia y mitad en India, y por ahí recorre, a veces nos visita, en noviembre viene a Argentina, y bueno, entonces está Machendra Nath, Mithilesh Nath, y después una línea de gurus que se remonta a las leyendas, al origen del yoga. Algunos dicen que viene directamente de Adinath, que es Shiva. Entonces ese sería, digamos, como la tradición. ¿Y qué plantean estos yogis? Y bueno, estos yogis plantean básicamente dos cosas. La primera es que acá en la Tierra no estamos solamente para ser de humanos. Somos un ser haciendo de humano. O sea que tenemos que trabajar nuestra parte ser, nuestra parte espiritual, y que también tenemos que trabajar nuestra parte mundana. No podemos solo trabajar la parte mundana porque si no nuestra vida en un momento sentiríamos que no tiene sentido, ni tampoco trabajar solamente la parte espiritual porque no somos inmateriales, somos materia también. Entonces, el Nata Yoga propone la práctica de las dos, de trabajar las dos cosas en esta humanidad. Y promueve la aceptación de todos los caminos, que eso fue lo que me gustó mucho de los Nata Yogis. Los Nata Yogis te dicen, mira, nosotros opinamos esto, que hay que trabajar el espíritu y la materia. Y eso es lo importante. Ahora, tenemos métodos para esto. Puedes usar este método de yoga, que ahora si querés, Gerardo, te cuento qué método es. Pero si no, practica algo, lo que vos quieras, pero algo tenés que practicar. Puede ser un método de yoga que a vos te guste, o solo meditación, u otro método que no sea yoga, puede ser metafísica, antroposofía, gnosis, teosofía, una religión, si conectás espiritualmente con una religión, hacelo a través de una religión, y bueno, en fin, esta apertura de que todos los caminos son válidos, plantea que no es sí o sí que tiene que ser con el Nata Yoga. O sea, los Nata Yogis te van a decir, vos lo que te recomendamos es trabajar tu espiritualidad, pero no es que sí o sí la tenés que hacer de esta manera. Y después, para los que lo quieren hacer a través de la manera yógica, serán métodos, diferentes métodos. ¿Qué significa, antes de pasar a ver esto del método de los Hatha Yogis, qué significa ser iniciado? ¿Pasa por una ceremonia? ¿Pasa por un seminario? ¿De qué va a ser iniciado en esta corriente, no? Bien, bueno, como es una corriente espiritual,
que viene de la India y es directa y es genuina, no existen estas cosas de seminarios, talleres, workshops o capacitaciones o profesorados. Todo eso es para Occidente. Todo eso es la forma en que nosotros en Occidente ordenamos y nos permite, de acuerdo a cómo funciona nuestra mente y nuestra realidad, cómo podemos aprender encajándolo a nuestro día a día. Pero en la tradición eso no existe, no hay eso. En la tradición existe que si vos llegas a tener el karma de conectar con un gurú, ese gurú, estamos hablando de un gurú espiritual, un gurú genuino de yoga, va a tener la capacidad de escanearte y darse cuenta qué es lo mejor para vos desde lo que él te puede llegar a brindar, ¿sí? Y entonces, si te ve apto para eso, te va a aceptar como discípulo. No es algo tanto como diga, yo quiero que sea mi gurú, porque vos podés querer que él sea tu gurú, pero después hay que ver si él te acepta como tu discípulo, ¿sí? Entonces es como una cuestión de las dos partes, ¿no? Y entonces, en caso de que te acepte como discípulo, en algún momento de compartir para que ese maestro te conozca más y mida tu interés, entonces empiezan lo que se llaman las iniciaciones o las dikshas. Ya se le dice a las iniciaciones. Y las dikshas se transmiten de maestro a discípulo y viene de hace miles de años. Y sí, es un ritual, es una ceremonia, hay distintos tipos de diksha. Yo la última que recibí, que es de la diksha de Guru Nath, es una ceremonia que dura 3 horas, que se hace un fuego, él hace un fuego y va cantando mantras durante 3 horas. Y se medita durante 3 horas y va cantando determinados mantras y luego mueve las manos con unos determinados mudras, tocando la frente, la cabeza, unas partes del cuerpo, y ahí se transmite el Diksha. Esa sería una forma como para explicar, para el que está escuchando y dice, bueno, ¿y cómo es eso de la iniciación? De eso se trata. En el caso de mi iniciación, tuve la posibilidad de que, bueno, me acompañó uno de mis estudiantes principales, que se llama Yaya, que esto estuvo muy bueno, y la iniciación se hizo en el centro de Argentina. Yo, eh, junto con Machendra, estuvimos viendo dónde hacerlo y teniendo en cuenta de que la tradición Nat de esta corriente específica todavía en Argentina no estaba, lo hicimos geográficamente en Córdoba, que es más o menos el centro geográfico de nuestro país. Y entonces estuvo bueno que se pudo hacer de esa manera, porque de esa manera la energía de la ceremonia también irradia a todo el país. Es como muy, muy auspicioso eso. Bueno, también hubo otras personas presenciando que justo estaban ahí, y de esa manera recibí yo el último Diksha que tengo. Qué bien, qué interesante. Este Jaya que nombrabas es Jaya Dharmanath. Claro, lo conocés seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido un trato fugaz por la coordinación ahora por el Día Internacional del Yoga acá en Uruguay que lo va a venir. Este, pero qué interesante. Eh, vamos un poco a la metodología del Nata Yoga. Lo que, por ejemplo, vamos a suponer que yo decido transitar entonces la experiencia Nata Yoga y estoy de acuerdo con la opinión que me dice que bueno, tenés que hacer algo y yo agarro y digo, bueno, está bien, pero yo quiero aprender el método de ustedes, no me interesa hacer otra cosa. ¿Qué voy a encontrarme dentro del Nata Yoga? Bueno, lo que yo te conté es la culminación de un proceso de muchos años de sadhana, de práctica espiritual, y que tiene que ver con mi proceso personal y con una sugerencia de mi maestro, de mi guru. No es que todos tienen que pasar por ese proceso, eso es algo que tu guru definirá si es para eso. Lo que nosotros ofrecemos es una escuela occidental, si bien la tradición de los nates es milenaria, es antigua y se pierde en el tiempo, nosotros tenemos una escuela, una institución, que le llamamos la Escuela de Nata Yoga. Y la Escuela de Nata Yoga, como escuela, no es milenaria, la fundamos junto con mi esposa en el año 2007. Una escuela que tiene ya algunos años y ha crecido mucho. Estamos en este momento en 18 países
y ofrecemos un marco de formación con una estructura donde las personas pueden tener la contención de ser acompañados en su práctica e ir aprendiendo, o sea, poder ir aprendiendo poco a poco todo lo que es la enseñanza yógica. Y nosotros ofrecemos la posibilidad de hacer un curso de autoconocimiento para el que no le interesa enseñar a otros, para aprender para sí mismo, o la posibilidad también de un profesorado, para el que quiera aprender no solo para sí mismo, sino que también la posibilidad de enseñar a otros. Y ahí lo que se enseña son todas las ramas del conocimiento yógico, o sea, todo, meditación de distintos tipos, las purificaciones del cuerpo, de la mente, de la energía, les enseñamos alimentación desde la visión yógica, les enseñamos la psicología del yoga, la filosofía yógica, la doctrina del karma, la astrología yógica, los karanas, que son como mudras en movimiento, ¿no? Los mudras son como gestos que hacemos, los mantras, los yantras, que son figuras, muchísimo conocimiento y bueno, y por supuesto lo clásico que todo el mundo va a conocer de yoga, que son las asanas, las posturas, la relajación, la respiración, que son aspectos más populares del yoga. Ahora bien, nosotros ponemos foco en un método, de todos estos métodos que estoy diciendo, hay uno que es el que proponemos para la realización espiritual en la vida cotidiana. Y ese método se llama Dharma Yoga. El Dharma Yoga tiene 3 técnicas de meditación. Y esas 3 técnicas de meditación, lo que se plantea es que si vos haces solo esas 3 técnicas de meditación, ya está, no necesitas nada más. Es como que es un sadhana completo. Vos haces eso y tenés todo lo que necesitas, no necesitas nada más. Bueno, tengo muchas curiosidades ahora, ¿eh? Eh, Primera curiosidad. Mm, Decía que tu esposa también está trabajando contigo y acompañando lo que es el camino Nata Yoga, ¿verdad? ¿Voy entendiendo bien? Así es. Sí, Bien. sí. Ella seguramente, bueno, no seguramente, ella entró al Nata Yoga a través de ti o ya estaba en el camino y se conocieron a partir de ese encuentro, vamos a llamarle casual, o ya estaban de antes juntos y comenzaron a caminar la senda Nata Yogi. Bueno, los dos por separado ya éramos yogis. Ya para cuando yo la conocí, ella cuando la conocí estaba transitando su tercer profesorado de yoga, así que ahí tenemos este, gustos en común, o la obsesión de estudiar siempre yoga en común. Y bueno, yo ya estaba con el Nata Yoga, ella todavía no, y bueno, yo como que la fui llevando para ese lado, le fui mostrando esta mirada y a ella, bueno, le gustó. Y fue así como también estamos en equipo, ¿no? Porque nosotros tenemos un sadhana familiar, una práctica familiar, porque los yogacharyas de nuestra escuela, que quiere decir los maestros de nuestra escuela, tenemos 3 sadhanas. Un sadhana que es personal, que es muy importante porque es el que te da la energía para todo lo demás. Un sadhana para la familia, que si tenés pareja es para con tu pareja, para con tus hijos si tenés hijos, para con tus padres si tenés padres. Y luego el sadhana que vos haces para los demás, que te da la energía para lo que vos vas a transmitir. Son técnicas que se hacen. Eso es como nos manejamos nosotros. Y todos los que son acharyas de esta corriente, o sea, que son maestros de yoga de estas corrientes, bueno, como Yaya, que vos lo conocés, hubo también la maestra Maheshi, o la maestra Lakshmini, hay otros maestros de esta línea, mi esposa. Entonces practican esto para poder sostener viva la tradición y poder uno, más allá de lo que enseñe, porque no siempre estás en contexto de enseñar a alguien, tu propia vida, tu propio transitar ya es una ayuda o una colaboración
o un seva para todas las personas con las que tenés contacto. Esto me trae a pensar y recuerdo la charla que yo estuve escuchando de la jornada que hicieron acá en Montevideo. Y se me ocurre preguntar esto. Uno de los tópicos que más se habla en yoga es el karma. Y ha tenido infinidad de interpretaciones, y a mi juicio muchas incorrectas, ¿no? ¿Qué podríamos decir del principio del karma o cuál es la visión nata yógica del karma? Para empezar, el karma nosotros lo estudiamos como la doctrina secreta del karma. Y no es una filosofía como muchos la presentan, por lo menos desde esta mirada, ¿no? Con respeto de otros puntos de vista. Pero muchos dicen la filosofía del karma. Eh, pero, ¿qué pasa? Nosotros estudiamos la doctrina secreta del karma como un mecanismo del universo. Un mecanismo del universo. No tiene subjetividad. Si uno dice la filosofía son los diferentes puntos de vista de algo. Dependen de cada persona. Pero cuando explicamos karma en esta tradición, se explica el karma como una ley de la naturaleza y se lo compara, por ejemplo, con la ley de gravedad. Esa ley que mantiene a todas las personas ligadas al piso para que no salgan levitando. La ley de gravedad es preexistente a los humanos, es increada por los humanos, es perfecta, ¿sí? Es ilimitada, o sea, afecta a todo lo que hay en la Tierra. No hay algo que no sea alcanzado por la ley de gravedad. Y karma es igual. No importa si los humanos ya lo habían descubierto o todavía no. Es preexistente a que el humano se dé cuenta que existe. Luego algún humano en un momento de lucidez se da cuenta que existe, como pasó con la gravedad. Un humano dijo, ay, existe la gravedad. Después otro lo empezó a explicar y dice, ah, es una doctrina. Pero pasa lo mismo que con la gravedad. Si vos no la entendés, va a funcionar igual. Si vos no estás de acuerdo, va a funcionar igual. Imagínate que vos te cruzás de brazo y decís, yo no estoy de acuerdo con la gravedad. ¿Qué importa que no estés de acuerdo con la gravedad? Te va a seguir afectando. O vos puedes decir, mira, yo opino otra cosa. ¿Y qué importa que opines otra cosa? Te va a seguir afectando. O digas, yo no creo en nada porque soy ateo, agnóstico y antigravitatorio. Y no importa, no por eso vas a salir liberado levitando por el cielo. Ojalá fuera tan sencillo. Entonces, el karma es algo que existe en el universo desde antes que nosotros y que va a seguir existiendo cuando nosotros no estemos. Le llamamos doctrina porque es un conjunto de leyes que están integradas dentro de lo que se entiende como karma, y es una doctrina del universo, no del hombre. O sea, no es una doctrina que nosotros creamos como las leyes humanas. Las leyes humanas, las reglas o la ley es creada por el hombre y es limitada, porque hay veces que aplica, hay veces que no, se va modificando. La ley del hombre incluso a veces alguien hace un delito y si nadie lo ve, no aplica, no existió, es delito para esa persona. Y la ley humana es tan imperfecta que a veces se ve a una persona que cometió un delito, igual no recibe la penalización que dice la ley que tiene que tener. O sea, la ley humana es muy imperfecta en ese sentido. Ahora, la ley del karma, no importa si vos sos consciente o no, si alguien te ve o no, opera igual. Y le decimos secreta, no porque yo te la cuente a vos, Gerardo, y no se la cuentes a nadie o que es solo para los oyentes. No. Hay una palabra en sánscrito que es la palabra gupta. Gupta. Gupta quiere decir secreto. Pero no se refiere a secreto, bueno, yo tapo algo para que no lo vean. Eso, hay otra palabra para eso en sánscrito que es la palabra marma, que quizás la han escuchado los que andan en el mundo del yoga o de la ayurveda, los marma, los puntos marma. Marma quiere decir secreto también. Gupta quiere decir secreto y Marma quiere decir secreto. Pero Marma es secreto porque yo algo lo escondo, no lo muestro. Eso quiere decir Marma. Ahora, Gupta es algo que está oculto, pero no porque alguien lo esté escondiendo, sino que por mi propia limitación para poder verlo. Eso es Gupta, cuando yo no lo puedo ver.
aún incluso quizás me lo están contando, me lo están diciendo, pero no lo puedo ver, entonces por eso se le dice Gupta. A eso se refiere. Entonces, la doctrina del karma es Gupta. O sea, es algo que está ahí. Algunos lo ven, otros no lo ven. A veces lo ves de por momentos y por momentos no. Y bueno, ¿y en qué consiste? En algo muy simple, que cada acción genere una reacción. Y ese es un principio inviolable de la naturaleza. Nada viene de la nada, ni nada va a la nada. Es la primera ley de la termodinámica, o sea, es como el universo mismo. O sea, es una cuestión de funcionamiento de la naturaleza. Nada viene de la nada, aunque yo no sepa de dónde viene, porque eso habla más de mi ignorancia y mis limitaciones, aunque yo no sepa dónde van mis actos, eso habla más de mi ignorancia y mis limitaciones. Todo va a generar algo y todo viene de algún lugar, todo es consecuencia de algo. Y la fórmula es así. Cada acción genera una reacción de la misma naturaleza sobre su hacedor. Quien dice causa y efecto. O sea, vos, lo repito de vuelta, cada acción genera una reacción de la misma naturaleza sobre su hacedor. Un ejemplo concreto, plantás semillitas de tomate y ¿qué va a salir? Una plantita de tomate. Plantás morrones, van a salir morrones. Plantás un árbol de manzana, van a salir manzanas. Y plantás otro árbol de manzana y va a salir otro árbol de manzana. Un día decís, uy, ¿cuántos árboles de manzana planté? No, no está bien que plante árboles de manzana, voy a empezar a plantar naranjos. Y bueno, vas a tener naranjos, pero vas a seguir teniendo árboles de manzana. Porque una acción genera una reacción y otra acción genera otra reacción. No es que vos, digamos, haces una acción, después cambias de idea y haces otra acción y la acción nueva borra la vieja. Esa es como una mirada muy nos dicen algunos sabios que hablan de esto, que es como una mirada infantil espiritual. Yo prefiero decir también que es como una interpretación New Age, ¿eh? Como si meto pata, hago tres buenas, listo, ya compensé. Eh, Entonces, no, la cuestión es que karma no es ni malo ni bueno. Karma es cada acción genera una reacción. A veces hay algunas personas, me han dicho en las charlas, me dicen, dice, bueno, a mí me encanta el yoga, todo lo del yoga me parece buenísimo. Lo único que yo no creo en el karma, porque yo creo en el libre albedrío que me dio Dios. Yo creo en eso, yo creo en el libre albedrío que me dio Dios. No creo en el karma. Entonces, yo escucho atentamente y obviamente respeto esa mirada. Y si tengo oportunidad, cuando yo siento que eso no va a afectar a la creencia de la persona, porque si esa persona se siente cómoda con lo que está creyendo y la dejas que crea lo que le hace bien creer, ¿qué voy a decir ahora en esta nota? Y que si hacer una acción y cosechar el fruto de la acción que hiciste no es libre albedrío, entonces, ¿qué lo es? Que quede para responder allí entonces para el que está oyendo, ¿no? Claro, claro, tal cual. O ¿Qué, sea, qué, ¿qué, qué es entonces? ¿Qué es entonces? claro, porque vos haces una acción y cosechás el fruto de la acción, eso es libre albedrío. Eso Claro. es, estás haciendo, cosechando tu fruto. Sería injusto que si vos crees en un ser superior que, que te da ese regalo, que vos hagas las acciones y no coseches el fruto de tus acciones. O que vos coseches el fruto de las acciones de otros. Es incorrecto eso. Éticamente, moralmente, trascendentalmente, o sea, pero bueno, si uno cree eso, está bien. Vos crees en lo que te haga bien creer. A eso me refería al principio cuando decía que, en mi opinión, hay interpretaciones incorrectas del karma. Entre ellas eso que dice que, por ejemplo, a veces entre las amistades o entre las parejas se dicen, vos que sos mi karma, o yo que soy tu karma, y se le atribuye una cosa negativa. Pero bueno, a eso me refería. Eh, ¿Cómo ves en la actualidad el yoga en general y después en particular el Nata Yoga? El yoga en general, yo veo que hay un gran auge que está en creciente.
Este, este año se cumplen 10 años de celebrar todos los años el Día Internacional del Yoga. Bueno, vos lo sabés muy bien, estás en el comité organizador del Día Internacional del Yoga en Uruguay. Y mi visión es que de los últimos 10 años para ahora ha sido el mayor desarrollo del yoga. Si bien ya había periodos de auge y desenvolvimiento del yoga, pero creo que la mayor difusión fue estos últimos años, y especialmente los primeros 5 años de celebración del Día Internacional del Yoga, una masificación a un ritmo que yo antes, siendo que hace 24 años que me dedico a enseñar yoga, yo no lo había visto. O sea, algo que tiene cosas buenas para el yoga, quizás también tiene algunas malas, también podemos analizarlas, pero creo que eso ha sido muy bueno, porque al masificarse tanto, muchas más personas tienen la posibilidad de acercarse al yoga. Eso está muy bueno. Por otro lado, habiendo tantas personas que ahora conocen de los beneficios del yoga y que quieren practicarlo, también se crea un espacio ahí para que cada vez más personas quieran enseñarlo. Cuando esas personas quieren enseñarlo genuinamente, porque realmente lo entienden como una forma de vida, lo practican como una forma de vida y además lo enseñan, porque puede ser su trabajo también enseñarlo, creo que eso le hace muy bien a la persona que lo enseña, a la persona que lo recibe, y principalmente eso cuida el yoga, porque se preserva el yoga. Ahora, con la masividad también viene la otra cuestión, que es el tema de que se diluyen algunos conceptos, algunas prácticas, algunos compromisos, y principalmente eso pasa en Occidente cuando lo express es lo que predomina, y hay muchas formaciones que en 9 meses ya sos instructor y ya no te necesitas capacitar más, o en 5 meses, hay en 3 meses, hay en un mes, o sea, hay maestro de yoga en 2 años. Entonces, creo que esa parte es la que le hace mal al yoga y a las personas que lo practican, ¿no? Pero es parte también de esta era, es parte de Kali Yuga, vamos a decir, es la era de superficialidad, del consumismo, de la inmediatez. Entonces se entiende no sé, yo voy a decir para un contraste, eh, hay muchas escuelas muy buenas en Latinoamérica de yoga, pero muchas, ¿no? Yo represento a una de escuela de esas nada más. Pero bueno, hay muchas escuelas que son muy serias y que tienen varios años de formación. Nosotros tenemos 5 años de formación. Nosotros ofrecemos una carrera de 5 años de formación. Entonces, te darás una idea, Gerardo, que las propuestas de 3 meses ser profesor de yoga, o 9 meses, o un año, es una visión totalmente diferente que no compartimos. O sea, no nos parece que alguien pueda estar listo para transmitir una enseñanza en un periodo tan corto de tiempo. Porque además ni te da el tiempo para vos madurarlo en vos mismo. O sea, ¿qué estás enseñando en realidad? Porque todo teoría que has escuchado, porque todavía no has internalizado realmente las cosas. Sí, en lo personal estoy 200% de acuerdo contigo. Pero también uno pasa como difusor. Ahora, un momentito nomás salgo de mi papel de periodista y me pongo como profe de yoga también, aunque sea un momentito. Creo que también estas cosas que de inmediatez y de, vamos a decir, de brevedad, eh, termina siendo bueno porque la gente, si pasa por ese lugar, conoce lo que no es correcto. Entonces cuando llega a propuestas que sí apuntan a la profundidad y al desarrollo integral de la persona que transita el yoga, creo que termina siendo positivo, porque ya cuando la persona pasa por un proceso, por ejemplo de 5 años de Nata Yoga, sin dudas que ha concebido y ha madurado muchas cosas del yoga, que no van a terminar en 5 años, que va a seguir el proceso después durante su vida, pero sin dudas que lo va a llevar adelante con otra solidez, que de pronto
la brevedad y la inmediatez no se lo permite, ¿no? Yo digo que hay personas que de pronto no quieren hacer un curso de yoga, quieren hacer un curso de técnicas de yoga. Un curso de técnicas de yoga se puede resolver en pocos días, o sea, dóblese para aquí, respire así, relájese y terminó, ¿no? Pero lo que es el efecto yoga solo se puede transitar a lo largo del tiempo. Así que saludo la propuesta, Sadeva, buenísimo. Qué bueno. Ahora vuelvo a mi papel de periodista, Muy bien. que es el principal que tengo que hacer acá. El invitado es usted y Eh, queremos exprimir su conocimiento. Así que eh, volvemos a estas cosas. Mm, de estas últimas preguntas, así como para redondear y no abusar de tu tiempo por lo que combinamos cuando empezamos a conversar. eh, Tu nombre, Sadeva, nace obviamente de la tradición de Nata Yoga, ¿no? La pregunta es, yo te conozco por Sadeva, no sé tu nombre argentino, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué nombre? Mira, ¿Cómo? sí. Mi nombre es Sebastián, el nombre Sebastián. que me dio mi madre. Ahí va, exactamente. Ahora, ¿qué significa Sadeva y cómo se llega a obtener un nombre de este orden, un nombre espiritual, digamos? Yo tengo dos nombres espirituales. Tengo el nombre de Sadeva y tengo el nombre Dharmanat. Dharmanat es mi nombre de tradición Nat, ¿sí? Y además Dharmanat es un linaje, el linaje de los Dharmanat, es una rama del conocimiento. Bueno, hay muchas formas de dar los nombres espirituales. Yo te puedo contar cómo es en nuestra tradición, cómo lo hacemos nosotros, y no es que todos los maestros lo hacen así. Nosotros tenemos un sistema donde no lo saca una persona el nombre, lo sacan dos personas, ¿sí? Y no te das nombre a vos mismo, o sea, tienen que siempre un gurú espiritual te da el nombre. Y yo lo saco con mi esposa. En mi caso uso una parte que se dice que es solar o racional, o se suele decir masculina o lógica, que es con la fecha de nacimiento, el lugar donde nació la persona, la fecha en que pide el nombre también. Todo eso se hace un cálculo, salen unos sonidos, se combinan con un sistema que le llamamos Sandi, es una combinación de sílabas, y de ahí sale el nombre. Por otra parte, la Shakti o la mujer, la Devi, usa otro sistema que es más lunar o más femenino, más analógico, digamos, o abstracto podría ser mejor la palabra. Y para eso tiene que tener el nombre de la persona o una foto de la persona o conocerla, o las tres. ¿Sí? Pero con una foto y el nombre está perfecto, pero si se la puede conocer, quizás no se necesita el nombre y foto, pero nosotros siempre para sacarlo pedimos nombre y foto. Y bueno, y entonces con eso se hace unas meditaciones, la Shakti hace unas meditaciones y se dice así, van bajando unos sonidos. Luego esos sonidos se combinan con un sistema que se llama Sandi, como lo mismo que antes, y una vez que se combina, de ahí sale el nombre. Después, en otro momento, nos encontramos los dos, porque estos son procedimientos individuales, y hacemos una puesta en común. Si coincide el nombre, nosotros estamos en condiciones de darle el nombre a esa persona. En caso de que no coincida, entonces no. Ese sería el procedimiento. ¿Y el tuyo qué significa, Sadeva? Sadeva significa, Sadeva significa el que despierta la sabiduría. Y Dharmanat quiere decir señor del Dharma, o guardián del Dharma, o el que enseña el Dharma. Bien, buenísimo. Se te dice, obviamente totalmente consustanciado con ese nombre, ¿no? Y hoy por hoy me identifico con ese nombre y me siento a gusto, pero como toda cosa que uno a veces recibe, no siempre uno por ahí al principio resuena con eso, porque el nombre no necesariamente quiere decir que es algo que uno tiene, quizás es algo que a uno le falta, ¿sí? Ujú. Quizás es una tarea que tiene que hacer también, ¿sí? Ujú. Pero todos los nombres espirituales tienen significados lindos, todos. No existe uno que sea el señor de lo malo o Sí, un nombre con una cosa mala. Siempre son todas virtudes. Y lo importante del nombre no es el significado, sino que lo importante del nombre es en realidad
Eso que te ayuda a identificarte con tu parte espiritual. Ese es el sentido. Y de lo último ya, Sadeva, si tuvieras que aventurar una definición de yoga tuya, que alguien te pregunta, por ejemplo yo, a ver Sadeva, ¿qué es para ti el yoga? ¿Qué podrías decirnos? Que yoga es hacer consciente lo inconsciente. Ese es yoga. La última pregunta es, si alguien tiene la inquietud de entrar al yoga y tiene alguna duda, ¿qué le podrías decir desde tu experiencia? Que lo más importante es la práctica. Eso es lo más importante. O sea, no importa tanto la forma específica de práctica, pero sí practicarlo. Y que si uno sostiene la práctica, van a venir los diferentes efectos que también te van a permitir ir, si vos vas conectando con lo que el yoga te propone, vas a ir encontrando el camino justo para la metodología más adecuada para cada uno. Buenísimo, Sadeva, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo podríamos tomar contacto contigo? ¿Hay una web, un Instagram o algo por lo cual podamos localizarte? Sí, yo tengo Instagram, Sadeva Dharmanat, tenemos página de la escuela, Escuela de Nata Yoga, o sea, una página web que es www.escueladenatayoga.com.ar. Sí, sí, además yo voy a poner después en los datos de la descripción del episodio todos estos detalles. Genial. Así que, de vuelta, muchísimas gracias. Un gusto contactarte y compartir este tiempo y seguramente habrá más conversaciones. Ojalá que sí, me sentí a gusto. Volvemos por acá entonces y esperando que realmente esta entrevista haya sido del total agrado y de que haya verdaderamente aportado componentes para la reflexión, vamos a ir cerrando este espacio, no sin antes recordar que una vez que me despida va a estar el ejercicio, que es cortito, pero muy suculento, digamos, muy interesante de poderlo poner en marcha, que dejó Sadeva para que lo tengamos en cuenta y lo hagamos a diario. Los datos de contacto con la escuela de Nata Yoga los vamos a dejar en la descripción del episodio como hacemos habitualmente, como también los datos de contacto con la producción del podcast y también con Yoga Esencial para que puedan comunicarse y hacernos los planteos que crean convenientes y que puedan escribirnos también a nuestro correo electrónico mágicosresultados@gmail.com con planteos para que podamos desarrollar nuestro podcast con la entrevista que quieras que tratemos de vehiculizar o con aquellos temas que capaz que tenés ganas de que podamos plantearlo acá libremente en el micrófono, como siempre, haciendo que la comunicación sea de ida y vuelta para que también te sientas más partícipe de lo que es la confección de este podcast que se llama Mágicos Resultados. Así que, sin más, todos los detalles, reitero, van a estar en la descripción del episodio y vamos a dejar ahora un pequeño espacio para escuchar el ejercicio que nos dejó generosamente Sadeva. Así que hasta la próxima edición y no se pierdan este ejercicio que está buenísimo. Bueno, ahora vamos a practicar la meditación uno de las tres técnicas del Dharma Yoga, que se llama la meditación en los roles, y que es muy simple. Consiste en que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero sostengas la atención en dos cosas. La atención en lo que estás haciendo y al mismo tiempo con la conciencia en esa parte dentro tuyo que es la que se da cuenta, que es la que es consciente de lo que estás haciendo. Entonces, todo el tiempo vas balanceando la atención en las dos, conciencia del afuera y conciencia del adentro. Seguilo haciendo mientras te estoy hablando, no hace falta que cierres tus ojos o que dejes de hacer. Si estás cocinando, si estás trabajando, si estás caminando, si estás manejando, lo podés seguir haciendo igual. Y buscando que se sostenga la atención igual, que no gane más la conciencia del mundo interno y te desconectes del afuera, ni que tampoco gane el afuera y te desconectes del interno. Esto es meditación en los roles. Aumenta la inteligencia emocional, el manejo del estrés, ayuda a que puedas administrar mejor tu energía y es un regalo para que puedas hacerlo en tu día a día.
Bendiciones y que tengas una bonita tarde.